Buena tarde, queridos amigos. Para mí es un placer nuevamente poder compartir con ustedes en este canal, tu canal, el último llamado profético. Muchísimas gracias a cada persona que se han suscrito al canal. Muchísimas gracias a cada persona que han visto estos temas del santuario y se están suscribiendo al canal. Qué bueno, suscríbanse al canal, denle me gusta, compártelo con otros para que estos mensajes puedan llegar a más personas. Hoy vamos a estar con la continuación del tema que tuvimos, del video que subimos ayer. Vamos a hablar el día de la expiación. Estamos hablando del santuario del día de la expiación. Es la segunda parte que vamos a tener hoy. Así que para mí es un placer poder compartir con ustedes. Queremos decirte que sea parte de este ministerio, que sea parte de esta familia, de lo que prediquemos la verdad presente. Muchísimas gracias a aquellos que se han suscrito. Gracias. Vamos a continuar predicando la verdad presente. Únete a este canal para que podamos predicar la verdad presente. Como siempre te digo, nos vemos en breve. Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los tres ángeles. Gran final, último llamado profético. Por acá estamos, queridos amigos. Vamos a orar, como siempre te decimos, antes de comenzar cualquier tema, oramos. Así que vamos a orar por nuestro querido hermano Sandy Santos, que fue interceptado hoy y le tiraron una bala, le tiraron. Así que él salió ileso, gracias a Dios, pero vamos a continuar orando por él y por su ministerio. Así que hoy vamos a orar por Sandy Santos y su ministerio, que le dispararon una bala pero gracias a Dios está bien. Ha estado subiendo algunos videos de profecía y ojalá que no haya sido por eso. Así que ojalá que lo hayan confundido y que no sea a través de lo que está pasando, de lo que estamos predicando la verdad presente. Así vamos a tomar una actitud de adoración, una actitud de reverencia ante nuestro Dios y Salvador. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, te damos gracias, agradecido de usted, Señor. Hoy vamos a continuar con este tema, Señor, del día de la expiación. Muchísimas gracias a aquellas personas que se han suscrito al canal. Bendícelo a ellos. También queremos pedir por aquellos que se van a suscribir. Queremos pedirte también por los que van a mirar el video y no se van a querer suscribir, Señor. Bendícelo a ellos también y ayúdalo que ellos también sean parte, Señor, de la verdad presente. Queremos pedirte por nuestro querido hermano Sandy Santos, Señor, que usted sabe que le tiraron una bala. Te pido por él, por su familia, te pido por su ministerio, te pido también por este ministerio, el último llamado profético. Bendícenos, Señor, para denunciar lo de Babilonia. Vamos a denunciar todo, Padre, pero vamos a hacerlo con cordura, sabiendo, Señor, que te servimos a ti y que tenemos que denunciar las cosas que son reales, Señor. Ayúdanos a no mentir, ayúdanos a hablar la verdad presente. Quédate con nosotros con este tema, que tu Santo Espíritu sea que hable, Señor, a los corazones presentes que lo van a mirar este tema. Te lo pido, Señor, en el dulce nombre de nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Qué bueno, vamos a hacer una pequeña recopilación de lo que nosotros hemos venido hablando del santuario. Siempre repetimos un poco para aquellas personas que se van a suscribir al canal, aquellos quizás que ya se han suscrito y que quizás no saben de lo que estamos hablando. Nosotros hemos venido hablando del santuario. Nosotros hablamos que el santuario tiene tres apartamentos, y estos tres apartamentos del santuario se dividen en el atrio,
se divide en el lugar santo y lugar santísimo. Nosotros hablamos también que Jesús es la puerta, que cuando usted mira a Jesús, Jesús le da acceso a entrar al atrio también para que usted mire lo que va a pasar. Cuando usted acepta a Jesús, entra por la puerta, mire el altar del sacrificio, usted acepta el sacrificio de Cristo. Luego que usted acepta el sacrificio de Cristo, da otro paso. Usted va a encontrar un mueble que es el altar del alabastro o altar o la fuente, como usted lo quiera llamar o como parece. Vamos a ponerle el altar o la fuente, vamos a ponerle la fuente, donde los sacerdotes iban, se lavaban las manos, los pies, y a ellos lavarse las manos y los pies, era como si fuese una purificación. El significado es que usted acepta y a la base también, y es el bautismo del perdón de pecado. Hablamos que Juan el Bautista también habló que él bautizaba para el perdón de pecado. Usted se bautiza para el perdón de su pecado. Pero usted no se queda ahí, sino que usted va y entra al segundo apartamento, que el segundo apartamento es ni más ni menos el lugar santo. En el lugar santo usted ahí va a encontrar 3 muebles. Y estos 3 muebles que usted ve, hay una mesa que tiene los panes, una mesa de oro con madera de acacia. Nosotros hablamos que la madera de acacia juntamente con el oro es el significado de la humanidad de Cristo con la divinidad. También hablamos de los panes que estaban arriba, que eran 12 panes. Esos 12 panes habían una parte que se referían a Cristo, representan a Cristo, y la otra parte representa las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Cuando usted mira hacia el otro lado, también hay otro mueble que nosotros hablamos que es el mueble más interesante. Y usted sabe que ese mueble representa al Espíritu Santo. Y ese mueble es el candelabro. Ahora, ¿por qué ese mueble representa al Espíritu Santo? Porque ese mueble está siempre encendido y siempre tiene iluminado el santuario. También hablamos que ese mueble, el candelabro, representa al Espíritu Santo, que también quiere purificar tu vida, quiere purificar mi vida, quiere, mientras Jesús esté en el lugar santo, quiere trabajar en tu vida y quiere la plenitud de Él, quiere llenarse, porque tú eres templo del Espíritu de Dios y Él quiere purificar y quiere habitar en usted. También entramos al lugar santísimo donde se encuentra Jesús hoy en día expiando el pecado. Ahí nada más había un mueble. Ese mueble era el arca del pacto juntamente con los 10 mandamientos. Bueno, hablamos también de la justificación por la fe, que la justificación por la fe nada más no es usted aceptar el sacrificio de Cristo, no es nada más usted entrar a la puerta, no es nada más usted bautizarse. Ahora, después que usted acepta, entra por la puerta, acepta el sacrificio de Cristo, usted ahora acepta también bautizarte, ahora tiene que dar un paso más. Y al dar ese paso más, usted entra al lugar santo. Y hay un mueble que es interesante, que usted pensó que se me olvidó. No, ese mueble, cuando usted da ese paso más, es para que usted pueda ir y es el altar del incienso. También representa a Jesús, tiene oro con madera de acacia, y entonces es la representación de Jesús, que Jesús está en el lugar santo, y que cada oración que usted hace, que cada petición que usted hace, que cada vez que usted pide perdón por sus pecados, son borrados. Jesús hoy está expiando el pecado, eso nosotros ya lo vimos. Entonces, usted es un mueble quizá más importante, porque usted ahí tiene que ir. La justificación por la fe se representa cuando usted está en el atrio y cuando usted está en el lugar santo. Después que usted da ese paso, ahora la mayoría de las personas piensa que usted puede entrar al lugar santísimo. Le digo, la única forma de usted entrar al lugar santísimo es cuando sus pecados sean expiados. Es decir, sean purificados, sean borrados. Cuando sus pecados sean borrados, Cristo va a venir a llevarlo al lugar santísimo para que usted pueda entrar por usted, porque nadie puede entrar a ese lugar con pecado.
No sé si me están entendiendo. Ojalá que usted me pueda entender. Nosotros hemos venido hablamos también, hablamos del sacerdote, del sumo sacerdote, hablamos de la víctima y ahora hemos estado hablando del día de la expiación, del Yom Kippur. Hemos venido hablando un sinnúmero de cosas que si comenzamos ahora no tendríamos que tener un tema para todo lo que nosotros hemos hablado. Pero hoy vamos a hablar la segunda parte del día de expiación. Del día de expiación usted y yo hablamos ayer. Usted, cuando yo subí el video, de seguro usted ya vio y miró que nosotros hablamos que el día más solemne eran los 10 días de la trompeta. Esos 10 días de la trompeta, usted tenía que mirar su vida. ¿Cómo estaba su vida? Eran dos fases interesantes. El Yom Kippur o el día o el Purik del día de la trompeta. Usted debía presentarse ante Dios afligido y bien vestido para que Él le pudiese perdonar su pecado. Hablamos algo interesante también ayer, que no debemos dejar que todos los pecados que se han expiado van a ir a su originador, a quien fue el que hizo que cometiera pecado, que es Azazel, Satanás. Usted lo sabe. Le hablé ayer y le dije que no hay papa, que no hay Virgen María. Hemos venido hablando que no hay sacerdote, no hay ser humano, no hay estatua, no hay nadie que pueda perdonar su pecado más que Cristo Jesús. Al único que usted debe ir a confesarle su pecado es al Señor Jesús. Si hay una persona que es católica, con amor le digo, no tiene que ir a ningún sacerdote. Dios te dio el permiso. Dios te hace ceder de que tú vayas al altar para tú orar y tú te presentas humildemente y Él perdona tu pecado. Ningún hombre en la humanidad ha perdonado pecado. Y vamos a tener un tema respecto a eso después, para que ustedes entiendan por qué los escribas y los fariseos querían matar a Jesús y odiaban. Decía que el único que podía perdonar pecado era Dios. Los seres humanos no pueden perdonar pecado. El Papa no puede perdonar pecado. Los sacerdotes no pueden perdonar pecado. La Virgen María no está intercediendo por ti ni puede perdonar pecado tampoco. Eso lo hemos visto a través de las Sagradas Escrituras. No quiero ofender a nadie. Simplemente estoy hablando la realidad. Usted ahora debe afligir su alma. Estamos en el Yom Kippur, hablamos del año nuevo, hablamos que si en el año nuevo es el Yom Kippur o los 10 días donde sonaba la trompeta, usted y yo debemos entonces purificar nuestra vida, pedirle a Dios que purifique nuestra vida, pedirle al Espíritu Santo que trabaje en nuestros corazones. Vamos a comenzar en la segunda parte de este estudio, ¿verdad que sí? El día de expiación, estamos hablando del santuario, así que vamos a comenzar. Así que lo dejamos acá. Dice la purificación del sumo sacerdote. Vamos a ver la purificación del sumo sacerdote. Dice, el sumo sacerdote se bañaba y vestía con sus ropas santas de lino, según lo que dice Levítico 16:4 al 23. Se usaba solo, exclusivamente para el ritual del día de expiación. Número 2, debía presentarse un becerro como ofrenda de pecado ante el Señor, y ante el Señor hará reconciliación por sí y por su casa, según lo que dice Levítico 16:6. De sus propios recursos. Ponía las manos sobre la cabeza del animal y hacía confesión. Quiero pararme acá, que es muy interesante. El mismo sacerdote, el mismo sumo sacerdote, tenía que comprar, él tenía que tener una víctima, tenía que tener un becerro, él. Dice acá que tenía que confesarse, él tenía que confesarse y confesar al becerro. Dice que el animal le hacía su confesión. El sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo. Escuchen bien claro. Él no podía entrar al lugar santísimo con pecado. Él tenía que confesarlo. Escuchen, vamos a leer lo que es interesante. Vamos a leerlo otra vez. Vamos a leer en la segunda parte para que ustedes escuchen. El mismo sumo sacerdote tenía
que confesar su pecado, no tenía que, él era un hombre, él se lo estaba confesando a Dios para que entiendan. Debía presentar un becerro como ofrenda, es decir, él debía como ofrenda de pecado ante el Señor, es decir, ante Dios. Ante Dios. Ahora, la pregunta que te quiero hacer, era el sumo sacerdote, él era el que iba a entrar, pero antes de entrar el sumo sacerdote tenía que buscar un becerro sin mancha, sin defecto, y confesar su pecado. Y dice que era al Señor, no era a ninguna otra persona, al Señor. Es decir, el mismo sumo sacerdote debería o debe confesar su pecado al mismo Dios. Es decir, el mismo Papa debería confesar sus pecados a Dios, al Dios del cielo. Los sacerdotes deberían confesar sus pecados al Dios del cielo, no a un hombre. Yo te hago la invitación, usted que va a mirar este video, usted que quizás pertenece a una iglesia católica, sin ofenderle. La Biblia tiene razón. No podemos, ni usted ni yo, confesar nuestro pecado a un hombre. Para eso está Dios. Para eso Jesús está intercediendo por usted. Por eso Jesús es la mesa de los panes, la mesa de oro y con madera de escasia, divinidad con humanidad. El altar de la oración, oro purísimo con madera de escasia, representación de Cristo, de la divinidad con la humanidad. Solamente Cristo puede perdonar tu pecado. Continuemos, que se pone interesante. Debía presentar un becerro como ofrenda de pecado, de su pecado ante el Señor, y hará reconciliación por sí. Tenía que reconciliarse con el mismo Dios y por su casa, según lo que dice Levítico. Es Levítico 16:6. Ahí está. De su propio recurso ponía la mano sobre la cabeza del animal y hacía confesión. Él debía confesar su pecado. 3. Luego ponía su mano en una en la cual había dos suertes. Se dirigía a los dos machos cabríos que estaban en el atrio, uno para Jehová y la otra para Azazel. Volvía a su becerro, repetía su confesión, lo mataba y recogía la sangre en su recipiente. Él tenía que ir a una urna. Había un macho cabrío que representaba a Jehová y el otro representaba a Azazel. Él volvía al becerro, repetía su confesión, o él volvía otra vez y confesaba el pecado y luego lo mataba y recogía la sangre en su recipiente. 5. Llenaba un incensario lleno de brasa del altar del holocausto e incienso en sus manos. Entraba en el lugar santísimo, según lo que dice Levítico 16, 12 y 13, y lo colocaba el incienso sobre las brasas, y luego se llenaba de fragancia, y luego se retiraba al atrio. Es decir, no se podía quedar ahí. Quédense mirando lo solemne que era. Miren, era tan solemne. Él tenía que entrar a pedir perdón, hacía todo lo que tenía que hacer y luego entraba la sangre y todo. Agarraba las brasas, la entraba en un incensario, luego agarraba incienso y él luego la ponía y pintaba la sangre y todo, y luego tenía que irse al atrio. No podía quedarse ni cerca del lugar santo. Se iba al atrio. ¿Quién? Ese es el sumo sacerdote. Es decir, ni el sumo sacerdote
Ahí estamos hablando que no es un hombre cualquiera que iba a entrar a expiar el pecado. Quien está expiando el pecado ahora es Cristo Jesús. No es un hombre común y corriente, es Dios. Por eso Él puede perdonar tu pecado. Por eso ahora el Señor puede perdonar mi pecado. Hasta el mismo sumo sacerdote entraba para que el mismo Dios le perdonara su pecado. Él tenía que confesar. Continuemos, que es interesante. Dice, tomaba el recipiente que contenía la sangre y entraba por segunda vez en el lugar santísimo, delante de la Shekinah, envuelto por la fragancia de incienso. Espejaba una vez sangre o rociaba, para que entienda, espejaba es rociar la sangre sobre el propositorio y 7 veces sobre el suelo donde estaba el incensario, según lo que dice Levítico 16, 11 al 14. Y luego salía nuevamente al atrio. Miren la solemnidad que es. Si usted mira la solemnidad que es, que no es cualquier persona que va a entrar. Miren cómo el sumo sacerdote que fue consagrado para Jehová, todo lo que tenía que hacer en el Yom Kippur, antes de él ir a confesar y matar el macho cabrío y que confesaran todos los pecados y luego ponérselo a hacer y tirarlo en el desierto, él primero tenía que tener una actitud de reverencia hacia Dios. Y aquí es donde nosotros ahora vamos a entrar en materia un poco. ¿Por qué ahora, hoy en día, los pastores son cualquier cosa? No tienen un respeto por el altar de Jehová. No le enseñan a los miembros lo importante que es el templo. No le enseñan lo importante. ¿Quién es quien está en el templo? Queridos hermanos, cuando usted ahora está yendo al templo, quiero decirte que usted está en un Yom Kippur, que usted está en un año nuevo, que usted debería estar afligiendo su alma para esperar nuevamente la victoria y la alegría, la victoria del pecado. ¿Por qué nuestros pastores no están enseñando esto? ¿Por qué no están exigiendo los feligreses que se hable del santuario y que se hablen de nuestros pilares de nuestra fe? ¿Qué es lo que está pasando? Hermano, el mundo se está terminando. Si el sumo sacerdote hacía todo eso, ¿cómo debería estar un pastor hoy en día? Aquellos que hablan de tener un pastorado y de hablar que ellos son los ministros de Jehová, y estas personas que hablan que son los ungidos de Jehová. Este sacerdote Aarón o el sumo sacerdote Aarón tenía que tener mucho cuidado a donde quién se iba a presentar. Por eso hemos estado hablando que usted tiene que entender quién es Dios. Estamos en el día del Yom Kippur y usted y yo debemos tener mucho cuidado. Tenemos que saber a quién estamos adorando. No es cualquier cosa que nosotros estamos adorando al Dios del cielo. El Dios del cielo que vino y derramó su sangre por usted y por mí. Hoy está expiando su pecado y mis pecados. Hoy es que usted tiene que entender lo importante de lo que es el santuario. Ahora a enseñar esto y que usted pueda mirar esto de lo que hacía el sumo sacerdote. Tomaba recipiente que contenía la sangre y entraba por segunda vez en el lugar santísimo, delante de la Shekinah, delante de la presencia de Dios, envuelto por la fragancia de incienso, espejaba o rociaba una vez sangre sobre el propiciatorio y 7 veces sobre el suelo donde estaba el incensario. Quiero decirle con esto, y luego salía al atrio 7 veces. Las 7 veces que la rociaba era la perfección. No era el sacerdote, era quien iba a entrar a expiar esos pecados. La purificación del santuario. Dice, en el atrio, el sumo sacerdote mataba al macho cabrío, lo que yo venía hablando, por Jehová, como ofrenda por el pecado de Israel, y recogía la sangre
en un recipiente de oro. No ponía la mano sobre él, sobre el animal, y sin confesión de pecado sobre él. Vamos a repetir de nuevo para que ustedes lo puedan entender. Número 1. Esto era la purificación ya del santuario. Primero tenía que entrar el sumo sacerdote y después tenía que ir a matar el macho cabrío que representaba a Jehová. Voy a pararme un poco acá porque miren, ese macho cabrío que representaba a Jehová representaba a Jesús, representaba a la víctima, representaba a aquel que iba a morir por usted y que iba a morir por mí. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo le estoy hablando. Jesús murió por usted. Hoy ya ese sacrificio ya está hecho. Vamos a continuar. Vamos a continuar. En el atrio, el sumo sacerdote mataba al macho cabrío. Escuchen. Por Jehová. Es decir, la ofrenda al que quien moría era Jehová. Mataba, la representación del macho cabrío era por Jehová, representaba a Jehová. Quiere decir que era Jehová que moría. Mataba al macho cabrío por Jehová como ofrenda, era una ofrenda por el pecado de Israel. Recogía la sangre en un recipiente de oro. Dice que no ponía las manos sobre el animal y sin confesión de pecado sobre él. 2. Entraba en el lugar santísimo por tercera vez. Hacía con la sangre del macho cabrío lo que había hecho con la del becerro. Espejaba una vez sangre sobre el propiciatorio y 7 veces sobre el suelo donde estaba el incensario, según lo que dice Levítico 16, ¿verdad que sí? 15, Patriarcas y Profetas, página 366, página 369, página 370. En el lugar santo, el sumo sacerdote tomaba la sangre del becerro y esperjaba una vez arriba y 7 veces hacia abajo, delante del velo. Después hacía lo mismo con la sangre del macho cabrío. 4. Luego mezclaba la sangre del macho cabrío con la del becerro y se untaba los 4 cuernos del altar de oro y se espiaba la sangre 7 veces en el centro del altar del incienso. Escuchen, 7 veces en el altar del incienso, según lo que dice Levítico 16, 18 y 19 y Éxodo 30, 10. Vamos a parar un poquito acá porque es importante. Donde se tiraba la mayoría de toda la sangre era en el altar del incienso, en el altar de la oración. Por eso usted debe ir ahí donde se expiaban sus pecados, mis pecados. Por eso es tan importante de usted confesar su pecado. Por eso es tan importante hoy usted ir. La mayoría de las personas piensan que van a entrar al lugar santísimo con pecado. Eso no es así. Por eso tenemos que entrar al lugar santo primero. Hoy debemos entrar al lugar santo. Usted estudiar las Sagradas Escrituras. Comerse el pan de vida que es Cristo. Dejarse llenar por la plenitud del Santo Espíritu de Dios. Y luego ir a confesar su pecado en el altar del incienso. Es tan importante, es muy importante, porque si usted y yo no hacemos eso, nos vamos a perder. Debemos que Jesús hoy, como sumo sacerdote, tenga que borrar nuestro pecado. No es lo mismo usted pedir perdón que sus pecados sean borrados. Jesús quiere borrar sus pecados. Dios no quiere ver sus pecados presentes ante usted. Si usted tiene su pecado presente y Dios lo está mirando, usted y yo nos vamos a perder. Por eso los pecados tienen que ser eliminados. Por eso en el lugar santísimo se tenía que expiar de esos pecados y tenía que purificarse
el santuario. Te quiero decir que usted es un santuario, usted es un mini santuario que Dios quiere purificar. No crea lo que digan los pastores, algunos pastores, que usted va a llegar hasta el final del tiempo pecando. Si usted llega hasta el final del tiempo pecando, el que practique el pecado es el del diablo, usted se va a quedar con Azazel. Por eso Dios quiere que usted venga y confiese su pecado para Él perdonarlo ahora. Ahora. Continuemos. Dice 5, volviendo al atrio, el sumo sacerdote hacía expiación por el altar del sacrificio. Esparciaba sangre en los 4 cuernos y esparciendo 7 veces su 4 costados. Derramaba luego la sangre mezclada en la base del altar. 6. De esa forma acababa de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, según lo que dice Levítico 16, 20 al 33. Una vez de esto, una vez que se expiaba el pecado, una vez que él tenía que salir y terminar la sangre para terminar la purificación, porque la purificación también está en el atrio, está en la tierra, está en el lugar santo y está en el lugar santísimo. Pero en el lugar santísimo es donde se está llevando la obra hoy en día. Te hago la pregunta, a usted que va a mirar este video, ¿está confesando tu pecado? ¿Está dejando que Jesús expíe tu pecado? ¿O está yendo a un hombre? ¿Está yendo al Papa? ¿Está yendo a una Virgen María? ¿O está yendo a algún sacerdote? ¿O está creyendo en santo? ¿O quizá está yendo donde un brujo? ¿Tú crees que esas personas te van a ayudar? No. Solamente Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que puede expiar tu pecado ahora. Y te hacemos la invitación. Vamos a continuar porque se pone cada vez más interesante. 7. Además, el adorador era declarado limpio y su nombre retenidos en el libro de los vivos. Los demás eran cortados y su nombre borrado. ¿Están escuchando según lo que dice Levítico 16:30 y 23:29? 8. Al salir del santuario, el sumo sacerdote llevaba la carga de la culpa de Israel y la puesta del tabernáculo, ponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío por Azazel, y por su confesión colocaba todos los pecados sobre él, según lo que dice Levítico 16, 20 y 21. No se derramaba sangre, ni se hacía expiación, según lo que dice Hebreo 9, 22. Lo que te está diciendo que al final, lo que hemos estado hablando, cuando el pecado ya se ha expiado, todo el pecado se ponía y salía y tenía el sumo sacerdote que ponerle la mano al animal a sacer, y esos pecados eran trasladados. Los del santuario eran trasladados para él y eran trasladados también los del pueblo. Todos eran trasladados a él. Eso es lo que va a pasar al final del tiempo. Continuamos. 9. Luego el macho cabrío por Azazel era como conducido por un emisario a tierra deshabitada y allí se lo soltaba, según lo que dice Levítico 21 y 22. Quiero hacer un pequeño aportación acá. ¿Ustedes se acuerdan que vamos a durar, según los salvos van a durar 1000 años? Y que van a atar al enemigo. El enemigo es Azazel, lo van a atar. Lo van a tirar en el desierto, solo.
solo. Recuerden que el animal, Azazel, moría solo, ustedes van a ver, moría solo por ahí en el desierto. Esta vez, después que le tiren todos los pecados de los santos, de los salvos, a Satanás, que serán trasladados a él, lo dejan solo en un desierto, 1000 años. Y van 1000 años los justos a morar con Cristo al cielo. Y después, cuando venga, después del milenio, serán destruidos él y todo aquello que no quisieron abandonar sus pecados. Hago esta aclaración para que sepan que eso es lo que hablamos acá. Escuchen esto. 10. Mientras el macho cabrío por Azazel era llevado al desierto, el sumo sacerdote quemaba los cuerpos del becerro del macho cabrío por Jehová fuera del campamento y quemaba su sangre sobre el altar, según lo que dice Levítico 10, el Levítico 16, 25 y 27. Esto que pasaba, que no lo dejaban ahí dentro, sacaban todo afuera, no lo podían dejar y quemar otra vez adentro del santuario una vez purificado. Una vez que Azazel era echado, ya no podía, entonces quemaban todo afuera. Todo le pertenece a Azazel. Así que continuemos. 11. El sumo sacerdote se levantaba entonces y se vestía su vestimenta espléndidas y sacrificaba los holocaustos de consagración por sí mismo y por su pueblo, como también 7 corderos como sacrificio de paz del pueblo, según lo que dice Levítico 6:24. Además, en este momento ofrecía sacrificio vespertino diario diario y 6 días la expiación. Sí, y en el día de la expiación caía en sábado, se realizaba los servicios adicionales. En total se sacrificaba 15 animales. Escuchen, si caía en sábado, tenía que seguir sacrificando 15 animales, porque iban a ser 2 días. No, vamos a sacrificarlo todo en un solo día. 12. El sumo sacerdote se bañaba y se ponía sus ropas blancas y entraba por 4ª vez al lugar santísimo. Recuperaba el incensario de oro, la mediación había cesado. Arrojaba la brasa de incienso en pie del altar del holocausto, donde se arrojaba la ceniza. 13. El velo salpicado de sangre ante el lugar santísimo era quitado por los sacerdotes y se ponía uno nuevo, tejido por las mujeres de Israel. 14. El sumo sacerdote se bañaba de nuevo y se ponía otra vez sus ropas espléndidas para bendecir al pueblo de júbilo. Número 6, 23 al 27. El día 15, el día de la expiación de Israel, terminaba con un banquete para el sumo sacerdote, satisfecho y sus jubilosos amigos. Una vez ya que se terminaba todo lo que hacía, se hacía un banquete de júbilo, ya sus pecados eran perdonados, ya tenían fiestas solemnes de Jehová, estaban con todos sus amigos comiendo. Es lo que va a pasar al final. Vamos a estar todos los que nos salvamos allá en una mesa grande, que eso después haremos un tema de eso. Pero que es interesante que usted entienda qué tan importante es el Yom Kippur. Yo quiero que usted entienda qué tan importante
es que usted ahora esté llevando el Yom Kippur. Que usted entienda que estamos en el año nuevo. Usted tiene que entender que estamos en el año nuevo. Usted no debe perderse. No debe perderse el año del Yom Kippur. Ahora es donde el Señor Jesús quiere que usted pueda entender lo que está pasando. No mañana, hoy es el día donde usted tiene que entender en qué lugar usted está. El día de la expiación, el sumo sacerdote llevaba una ofrenda por la consagración, entraba en el lugar santísimo con la sangre y rociaba sobre el propiciatorio encima de la tabla de la ley. En esa forma, los requerimientos de la ley que exigía la vida del mediador, el sacerdote tomaba los pecados sobre sí mismo y salía del santuario llevando sobre sí la carga de la culpa de Israel. No sé si usted está entendiendo lo que está llevando Jesús. Jesús está llevando su carga. A la puerta del tabernáculo ponía las dos manos sobre la cabeza del macho cabrío y Azazel confesaba sobre él toda la iniquidad de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todo su pecado, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío que llevaba y cuando el macho cabrío que llevaba estos pecados eran conducidos al desierto, se consideraba que con él se alejaba para siempre el pueblo. Tal era el servicio verificado como bosquejo y sombra de las cosas celestiales, según lo que dice Hebreo 8:5, el patriarcas y profetas, que ya lo leímos, 366, 9 y 370. En el momento en que murió Cristo, había sacerdotes que ministraban en el templo, delante del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. De pronto sintieron que la tierra temblaba debajo de ellos y el velo del templo, una vez fuerte y rico, cortina que se había renovado anualmente, fue rasgado en dos desde arriba hasta abajo. La misma mano humana que abrió la palabra de condenación sobre las paredes del palacio de Besa. Te quiero decir, la misma mano. Los que habían confesado sus pecados y se habían mantenido en conexión con el Creador recibían el perdón final y la limpieza total. En el día de expiación era la ocasión cuando el hombre hacía un arreglo final de su cuenta con Dios, y tanto en el santuario como el pueblo quedaba purificado y vindicados. Acá es donde terminamos
Acá es donde yo te digo que nosotros debemos hacer una preparación completa para el día de la expiación que es hoy. Hoy tu pecado están siendo expiados. Hoy mi pecado están siendo expiados. Hoy el Dios Altísimo, el Dios del cielo, quiere que usted entre al lugar santo para que usted pueda ser purificado. Hoy es el día donde Dios quiere que usted entre al lugar santo. No deje de pasar más tiempo. Vayamos al lugar santo. Vayamos a Cristo. No perdamos este momento que el Señor nos está regalando. Estos temas que Dios nos ha estado regalando a usted para que nosotros podamos conocer el día de la expiación. Hoy es el día que Dios está expiando tu pecado. Hoy es el día que Dios quiere que tú te reconcilies con Él. ¿Qué sería de ti si tu pecado hoy tú no lo confiesas? Amigo, vamos a confesar nuestros pecados ante el Dios del cielo. Vamos a confesar nuestros pecados sobre aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Hoy Él está como sumo sacerdote, está intercediendo por usted, por mí. Está hoy expiando el pecado. Hoy el pueblo de Dios debería estar gimiendo. El pueblo de Dios debería hoy estar en una consagración a Jehová, una consagración a Cristo Jesús. Deberíamos dejar que el Espíritu de Dios comience a trabajar en nuestra vida para que nos selle. Porque una vez usted sellado, el Espíritu Santo cuando lo selle, quiero que le voy a decir esto, ya el pecado no va a tener más poder sobre usted ni sobre mí. El Espíritu Santo quiere sellarte. El próximo tema que vamos a tener se trata del sábado y el sellamiento. Por eso te invito que no te lo pierdas. Este tema va a ser muy interesante. Vamos a hablar de el sábado en el santuario y el sellamiento en el santuario. No te lo puedes perder. De verdad que no te lo puedes perder. Así que te digo muchísimas gracias. Nuevamente te digo, suscríbete al canal, dale me gusta, comparte con otro este video para que la verdad presente pueda llegar a más personas. Para mí fue un placer poder compartir hoy contigo el día de la expiación. Esta es la segunda parte. Así que hemos estado hablando del santuario, el día de expiación, el santuario. Así que no te lo puedes perder. Nuevamente te digo, suscríbete al canal, dale me gusta y sé parte de esta familia, de este ministerio que estamos predicando la verdad presente. Como siempre te digo, hasta una nueva entrega. Chao. Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los tres ángeles. Gran final, último llamado profético,